Tirol es un territorio donde la vida no se desarrolla en equilibrio cómodo, sino en presión constante. La montaña domina todo: pendientes inestables, paredes de roca, valles cerrados y alturas donde el aire se vuelve un límite físico. En este entorno, la vida salvaje no es un sistema equilibrado ni predecible. Es una lucha continua contra el entorno físico. No hay margen para el error, y la supervivencia depende de reaccionar rápido, moverse con inteligencia y resistir condiciones que cambian constantemente. Bienvenidos a Tirol, un lugar donde la vida se adapta o desaparece. En las zonas más altas y expuestas de la cordillera alpina hay un animal que habita donde casi nada más puede mantenerse. No depende de caminos ni de zonas seguras. Su vida transcurre en superficies inestables donde un error significa caída directa. No hay protección en su territorio. El frío, el viento y la falta de recursos marcan cada movimiento. Sobrevivir ahí no es cuestión de fuerza aislada, sino de equilibrio absoluto, precisión y una resistencia física extrema que se pone a prueba todos los días. El íbice forma parte de la familia Bovidae, un grupo de mamíferos ungulados que incluye animales como cabras, ovejas y también antílopes. Es decir, está biológicamente emparentado con especies que comparten una misma estructura corporal: pezuñas, dieta herbívora y adaptaciones para correr o moverse en terrenos abiertos o difíciles. Los cuernos del macho crecen de forma continua durante toda su vida y pueden superar el metro de longitud en los ejemplares adultos. No se caen ni se renuevan, sino que aumentan año tras año, volviéndose más largos, pesados y curvados con la edad. En su superficie aparecen anillos visibles que se forman por el crecimiento estacional. En épocas favorables el crecimiento es más rápido, mientras que en invierno se ralentiza, dejando marcas diferenciadas. Estos anillos funcionan como un registro natural que permite estimar la edad del animal, aunque factores como el desgaste o la alimentación pueden hacer la lectura menos precisa. Las pezuñas están altamente especializadas para la vida en roca. Se dividen en dos mitades móviles que pueden separarse ligeramente, lo que permite al animal abrir el apoyo para adaptarse a superficies irregulares. Los bordes externos son duros y resistentes, funcionando como puntos de anclaje en grietas y pequeñas salientes. La parte inferior es más blanda y cóncava, lo que aumenta el contacto con la roca y mejora la fricción. Esta zona flexible actúa como una especie de almohadilla que se deforma ligeramente para ajustarse a la forma del terreno, incluso en superficies inestables o inclinadas. Además, la combinación de dureza externa y elasticidad interna permite distribuir el peso de manera eficiente, reduciendo el riesgo de deslizamiento. Este sistema convierte cada paso en un apoyo preciso, diseñado para maximizar la estabilidad en pendientes extremas, donde un fallo mínimo puede provocar una caída. A finales del siglo XIX, la especie estuvo al borde de la extinción en los Alpes debido a la caza intensiva y la reducción de su hábitat. La población quedó limitada a pequeños núcleos aislados en zonas muy remotas y de difícil acceso. En el siglo XX se iniciaron programas de conservación y reintroducción. Se trasladaron ejemplares a diferentes áreas alpinas donde había desaparecido, con el objetivo de recuperar sus poblaciones.
Estos esfuerzos, junto con la protección legal y la gestión del entorno, permitieron su recuperación progresiva. Hoy en día, la especie ha vuelto a ocupar gran parte de su área original en los Alpes, aunque su presencia es el resultado directo de estas intervenciones humanas. Tirol es una región alpina del oeste de Austria situada en el corazón de los Alpes. Es un territorio dominado casi por completo por montañas altas, valles profundos, bosques densos y zonas de roca y hielo. Se encuentra entre grandes masas montañosas que conectan el norte y el sur de Europa a través de los Alpes. El relieve es muy abrupto, con cambios de altitud fuertes en distancias cortas, lo que genera ecosistemas muy variados pero también condiciones duras. La mayor parte del territorio está formado por naturaleza, glaciares, praderas alpinas, bosques de coníferas y zonas rocosas expuestas. Es un entorno donde el clima es extremo y la actividad humana es limitada en comparación con la extensión del paisaje natural. Bajo la superficie, la corteza terrestre todavía responde a las mismas fuerzas que levantaron los Alpes. Las rocas están sometidas a presión continua, se fracturan, se ajustan y se desplazan con el tiempo. No es un proceso rápido, pero sí persistente. El terreno nunca está completamente estabilizado. En la superficie, esto se traduce en un entorno inestable. Las laderas pueden ceder, los bloques de roca desprenderse sin aviso y los valles recibir constantemente material nuevo desde las alturas. La erosión del hielo, la lluvia y los cambios bruscos de temperatura actúan sobre ese relieve en formación, desgastándolo y remodelándolo al mismo tiempo. Es un paisaje en movimiento lento pero constante, donde la forma del terreno no es definitiva, sino el resultado de una transformación geológica que sigue activa. En las zonas altas de la montaña, donde el suelo alterna entre roca, hierba baja y nieve durante gran parte del año, vive un animal perfectamente adaptado a la inestabilidad del entorno. Su vida transcurre en espacios abiertos, expuestos, donde no hay refugio fijo y cada desplazamiento implica riesgo. La liebre alpina vive en uno de los entornos más exigentes de Europa, donde el frío, la nieve y la falta de refugio estable marcan cada fase de su vida. Su supervivencia depende de una adaptación constante a cambios bruscos del entorno, especialmente entre estaciones. Durante el invierno, su pelaje se vuelve más denso y claro, lo que le permite conservar calor y camuflarse en la nieve. En verano cambia a tonos más oscuros, adaptándose al suelo rocoso y la vegetación baja. Este cambio no es solo estético, es una respuesta directa a la presión del entorno. Dentro de la familia Leporidae, la liebre alpina ocupa un papel claramente adaptado a los ambientes más fríos y expuestos del norte y de las montañas. Su forma de vida está ligada a espacios abiertos, sin refugios permanentes. No depende de madrigueras ni estructuras fijas. Su estrategia es moverse constantemente y aprovechar el camuflaje estacional para pasar desapercibida. En este grupo de animales es de las especies más especializadas en soportar nieve prolongada, bajas temperaturas y terrenos con vegetación escasa.
A diferencia de otras especies de la misma familia que buscan protección bajo tierra o en zonas más cubiertas, la liebre alpina vive expuesta en superficie. Esto la obliga a basar su supervivencia en la velocidad, la vigilancia continua y una gran capacidad de adaptación al entorno cambiante. Su pertenencia a Leporidae la sitúa dentro de un linaje de animales diseñados para la huida y la resistencia, pero en su caso llevados al extremo de los ambientes fríos y abiertos. En la liebre alpina, la actividad no se reparte de forma uniforme durante el día. Se concentra sobre todo en los momentos de baja luz, el amanecer, el atardecer y en muchas ocasiones la noche. Este patrón reduce la exposición en los periodos en los que el entorno alpino es más abierto y peligroso, cuando la visibilidad total facilita ser detectada en un paisaje sin apenas refugios. En cambio, con poca luz, el movimiento resulta más discreto y el riesgo disminuye. Durante esas horas se alimenta, se desplaza y explora el terreno. En las fases de mayor luz o condiciones más expuestas, su actividad baja y permanece inmóvil o con movimientos muy limitados, aprovechando el camuflaje para pasar desapercibida. Su vida depende de un equilibrio constante entre moverse lo suficiente para alimentarse y evitar cualquier exposición innecesaria. En la montaña, su supervivencia no se basa en dominar el entorno, sino en encajar en él el tiempo justo para seguir adelante. Tirol no es solo una región montañosa aislada dentro de los Alpes. Su posición geográfica hace que funcione como un punto de conexión natural entre dos grandes bloques del sistema alpino: los Alpes orientales y los occidentales. El relieve no es una barrera continua e infranqueable, sino un mosaico de valles, pasos de montaña y corredores naturales que permiten el movimiento a través de la cordillera. En ese entramado, la región actúa como una especie de puente biológico, donde muchas especies pueden desplazarse entre zonas que, de otro modo, quedarían separadas por grandes distancias y obstáculos físicos. Este flujo no es solo espacial, sino también genético. Las poblaciones que se mueven a través de estos corredores evitan el aislamiento completo, lo que mantiene la diversidad genética y la capacidad de adaptación de las especies a largo plazo. Además, cuando cambian las condiciones climáticas o ambientales, estos corredores permiten recolonizar áreas o expandirse hacia nuevos hábitats. Es una de las regiones alpinas más utilizadas por la ciencia para estudiar cómo cambian y evolucionan los paisajes de montaña en Europa. Su combinación de glaciares en retroceso, valles activos, alta erosión y fuertes contrastes de altitud la convierte en un laboratorio natural. Aquí se analizan procesos como el movimiento de laderas, la formación de avalanchas, la erosión por hielo y agua, y la respuesta del terreno a cambios climáticos rápidos. Los investigadores observan cómo el paisaje no es estático, sino que se remodela continuamente. Las montañas pierden material por desprendimientos, los ríos excavan los valles y el hielo modifica las formas del relieve. Todo esto ocurre en escalas de tiempo que van desde eventos repentinos hasta transformaciones de décadas.
En Tirol, en lo alto de los Alpes, el cielo no es un espacio vacío. Es territorio ocupado. Entre paredes de roca, valles abiertos y corrientes de aire que suben desde el fondo de las montañas, hay un depredador que se mueve sin esfuerzo aparente. No necesita caminos ni refugios. Usa el propio relieve como herramienta. Se deja llevar por las corrientes térmicas, asciende, planea y recorre kilómetros sin apenas batir las alas. Desde esa altura, el terreno se convierte en un mapa vivo. Cada movimiento en el suelo es visible. Cada desplazamiento puede ser detectado. Cuando decide actuar, lo hace desde arriba, en un descenso rápido y controlado, aprovechando la gravedad y la velocidad para cerrar la distancia en segundos. El territorio del águila real no es un lugar pequeño ni delimitado con precisión. Es un mundo amplio de montaña que puede extenderse por decenas de kilómetros cuadrados. Picos, valles, crestas y laderas que forman un solo espacio funcional. Desde lo alto, el ave no entiende ese territorio como un mapa con límites, sino como una red de rutas de vuelo y puntos de observación. Un día puede patrullar una cresta lejana, otro puede cruzar un valle entero sin apenas esfuerzo, dejando que el aire la sostenga mientras recorre grandes distancias sin batir las alas. Dentro de ese espacio no hay otros adultos que lo compartan de forma estable. La presencia se impone con el simple hecho de volar, de aparecer en el aire, de dominar visualmente el entorno. Si otro individuo entra en esa zona, no hay necesidad de contacto constante. El propio tamaño del territorio y la vigilancia continua hacen que la intrusión sea evidente. Este depredador no depende de una sola forma de caza ni de una sola presa. Su estrategia es flexible. Se adapta a lo que el entorno ofrece en cada momento del año. En verano, cuando la actividad en la montaña aumenta y los animales se desplazan por zonas altas, aprovecha el movimiento y la mayor disponibilidad de presas en praderas y laderas abiertas. En invierno, ajusta su comportamiento y busca oportunidades en zonas más bajas o en áreas donde la fauna se concentra por necesidad. No persigue siempre lo mismo ni mantiene un patrón fijo. Observa, espera y actúa según la situación. Si una presa es más vulnerable, la selecciona. Si el terreno cambia, cambia también su forma de cazar. Su eficacia no depende de la fuerza constante, sino de la capacidad de leer el entorno y reaccionar a él en cada estación. El águila real no es solo una presencia constante en el cielo, sino una pieza clave del equilibrio de la alta montaña. Su vida depende de leer un entorno que cambia con las estaciones, de moverse entre espacios amplios y de reaccionar con precisión en un paisaje donde nada es estable. En Tirol, la vida salvaje no funciona como un equilibrio estable, sino como un sistema en movimiento constante. Las condiciones cambian con la altitud, la estación y el clima, y cada especie debe adaptarse a un entorno que nunca permanece igual. La supervivencia depende de la capacidad de moverse entre extremos: nieve y roca, bosque y altura, calma y tormenta. Los recursos no están distribuidos de forma uniforme, y el terreno impone límites físicos que condicionan cada forma de vida.
Si te ha gustado el contenido, suscríbete y deja un me gusta para no perderte los próximos.